Mi querido niño, el señor, quien porta la rueda de una cuadriga, es representado por el régimen monárquico, y cuando este régimen queda abolido, el mundo entero se llena de ladrones, que entonces vencen de inmediato a los súbditos desprotegidos como si estos fueran ovejas dispersas. Estas son palabras de el padre de Sringi, aquel niño que maldijo a Maharaj Pariksit a morir en 7 días. Este es el capítulo número 18, Maharaj Pariksit es maldecido. En este hermoso significado de Srila Prabhupada queda en evidencia uno de los temas que más se tratan en el canto 1 de Srimad Bhagavatam: la importancia del gobierno en la cultura védica. Este es el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes. El hombre, a lo largo de la historia, ha intentado organizarse socialmente. El hombre, como entendemos, es un ser social. Entonces, ha intentado organizarse de miles de formas a través de la historia, pero no con mucho éxito. A pesar de los grandes esfuerzos de pensadores, de grandes filósofos, como Platón, Maquiavelo, Cicerón, a pesar de grandes esfuerzos de grandes estadistas o de grandes políticos, a pesar de todo este esfuerzo, todavía la humanidad no logra hacerse con un sistema realmente efectivo. Entonces, la pregunta es, ¿llegará el día en que realmente podamos encontrar ese sistema de gobierno ideal o no? Entonces, en este momento es cuando Srimad Bhagavatam nos da respuestas prácticas para este tipo de preguntas. No solamente nos informa acerca de lo que sucedió en el pasado con grandes civilizaciones exitosas en la cultura védica, sino que nos da claves, pautas para construir este sistema que tanto ansiamos y que tanto nos hace falta en estos días. Es por eso que ese es el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿sí? El tema de la importancia de tener un buen gobierno en nuestras épocas actuales. Ahora, tener un buen gobierno no es fácil y tenemos que tener ciertos aspectos a tener en cuenta. Según el Srimad Bhagavatam, si estudiamos el Srimad Bhagavatam, vamos a encontrar aproximadamente 3 o 4 puntos importantes a tener en cuenta para obtener este buen gobierno que todos ansiamos. El primero es el tema de la cualidad del líder. Este es el primer punto, la cualidad del líder, las cualificaciones del líder. En los tiempos actuales, los líderes acostumbran a usar la propaganda para venderse a sí mismos ante el pueblo, y de esa forma, cuando obtienen el poder, para sorpresa de todos los que lo votaron o de todas las personas que decidieron tener ese gobernante, todas esas cualidades que habían visto en las propagandas o en el marketing político terminan desapareciendo. Entonces, como una especie de engaño. Entonces, hay una de las instrucciones en el Srimad Bhagavatam, cuando Bhishma está dejando el cuerpo, les instruye a los Pandavas acerca de la importancia de, bueno, en uno de los significados de ese capítulo, Srila Prabhupada explica la importancia de que los líderes políticos no pueden subir a fuerza de votos al poder, sino que realmente tienen que estar cualificados para ello. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades que debe reunir un líder? Podemos enumerar algunas rápidamente, como por ejemplo el heroísmo. Un líder debe ser heroico ante todo. Srila Prabhupada explica que el líder o el rey no volvía de una guerra sin antes haber sido herido por el enemigo. Si volvía, este debía ser considerado un cobarde. Entonces, esta cualidad, que parece solamente practicada por reyes que han peleado guerras, es una cualidad que se puede aplicar a todos los líderes de la sociedad actual. Es una cualidad, el heroísmo, la valentía,
que implica tomar la iniciativa, que implica del líder una actitud proactiva y comprometida con sus súbditos. Esta es una de las primeras cualidades. La segunda cualidad es la cualidad de la caridad. El líder debe ser una persona caritativa. El rey, el monarca, el gobernante debe ser una persona que da caridad a sus súbditos, que es una persona justa. Por eso se explica en el Srimad Bhagavatam que la caridad debe ser dada de acuerdo al tiempo, el lugar y a la persona, ¿no? Y al momento específicos. Cuando Yudhishthira Maharaj comienza a conjeturar la causa por la cual Arjuna está acongojado, cuando Krishna desaparece de este mundo, en ese mismo momento, una de las conjeturas que hace Yudhishthira es: quizás Arjuna no le dio caridad a una persona que le había pedido, ¿no? Y por eso se siente avergonzado y mal. O sea, no ser caritativo es un sinónimo de vergüenza, es una situación vergonzosa para un líder, ¿sí? Entonces es sumamente importante esta cualidad de la caridad. Otra cualidad importante es el desapego. Tanto cuando los pandas se retiran oportunamente en ese bello capítulo, o también mismo cuando Parikshit Maharaj se va a la orilla del río a pasar sus últimos días de vida, en estas actitudes se expresa el desapego de estos grandes líderes, Yudhishthira Maharaj y Parikshit Maharaj, para con los cargos o los puestos que tienen en sus gobiernos, ¿sí? Muy distinto a la realidad que hoy se vive, que es una realidad en la cual los líderes buscan estar hasta el último momento de sus vidas perpetuando su presencia en el poder, en el trono, ¿no? Entonces esta cualidad específica del desapego se basa en actuar por una cuestión de deber. Estos grandes reyes sabían que era su deber actuar de esta manera como líderes para satisfacer finalmente a la persona suprema, ¿sí? Este desapego no estaba basado en un desapego común, sino que estaba basado en un desapego apegándose a algo superior, que era la suprema personalidad de Dios. Y en este caso viene otra cualidad, una cuarta cualidad, que es la de ser representante de la suprema personalidad de Dios, ¿sí? Sabemos que el gobernador o el gobernante o el rey o el monarca eran representantes de la suprema personalidad de Dios, sobre todo en la monarquía, ¿no? Lo que sucede después es que la monarquía es abolida porque existe la tiranía, que es la deformación de la monarquía, ¿sí? Después viene la democracia, la libertad, sistemas políticos distintos. Entonces la monarquía queda relegada, ¿sí? Pero Prabhupada da un fundamento básico de por qué la monarquía es un sistema político superior a la democracia, por ejemplo. La monarquía es superior a la democracia porque habla sobre un líder cualificado, que un líder cualificado es mucho mejor que 1000 líderes o 1000 personas o ministros que no son cualificados. Prabhupada usa palabras más fuertes en el Srimad Bhagavatam, como por ejemplo ladrones, truanes, etc. Pero la cualificación más importante que debe tener un rey es ser un representante de la suprema personalidad de Dios. De esa forma se explica que tiene la cualidad para proteger a todos sus súbditos, y de esa forma él se conduce como un venerable líder o padre de familia, ¿no? Y existen muchas cualidades más, ¿bien? Después hay un segundo punto foco en el Srimad Bhagavatam sobre cómo obtener un buen gobierno, que es los deberes que debe cumplir el gobernante, ¿sí? Frente a los deberes que debe cumplir el gobernante, el principal es la protección de sus súbditos. La protección no es solamente a nivel material, no es solamente dar los beneficios materiales a los súbditos, sino también protegerlos espiritualmente. Es una protección que abarca también la protección moral y religiosa de la sociedad. Esta protección no solamente se extiende a una especie de vida humana, sino que esta protección se debe extender a todos los seres vivientes que están bajo la jurisdicción de ese reino, ¿sí? Entonces es un concepto sumamente amplio, el concepto de protección que presenta el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Y que es deber del líder llevar a cabo. Otro de los deberes fundamentales del líder, o del rey, o del monarca, es la educación.
Si bien el líder o el kshatriya, como se explica en el Srimad Bhagavatam, tiene el deber de saber las escrituras védicas, no tiene justamente el deber de enseñarlas, porque él no las enseña. Pero ¿cuál es el compromiso que tiene que tener el kshatriya con la educación? Él debe de proteger a la clase que educa, que es la clase brahmínica, justamente, ¿sí? Se explica en el Srimad Bhagavatam el ejemplo de los brazos. Los kshatriyas son los brazos, y los brazos protegen a las distintas partes del cuerpo, ¿sí? En momentos de peligro. Y además debe propagar la educación a través de la propagación de principios religiosos, ¿sí? Entonces, garantiza la educación de la sociedad a través de la protección de los brahmanas y el establecer principios religiosos en la sociedad, ¿sí? Estos son algunos de los puntos principales para tener un buen gobierno. En el siguiente video vamos a terminar de ver los otros puntos que el Srimad Bhagavatam nos aconseja tener en cuenta para lograr este gobierno ideal, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Hare Krishna.